Karina, Evita, acaban de finalizar una importante charla, aquí una jornada que se ha realizado en la biblioteca. Bienvenidas a Ramírez. ¿De qué se trata este síndrome del que tanto han hablado en esta jornada, Evita? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por recibirnos, especialmente en Ramírez, que es un lugar precioso donde la estamos pasando muy bien con gente de corazón, de verdad. Bueno, el síndrome de tener la cabeza quemada es aquello que les ocurre a las personas que son profesionales o operadores en las distintas tareas, asistiendo o acompañando a gente que sufre de situaciones muy complejas que van desde la violencia de género doméstica hasta en los hospitales o personas con discapacidad, es decir, aquella población, que está como muy vulnerable y que necesita una respuesta. En general hay gente que trabaja desde el Estado y entonces también tiene que poder dar respuesta con recursos internos y externos. Entonces lo que hacemos nosotras es trabajar primero capacitando acerca de qué se trata el síndrome, cuáles son las características, las condiciones de riesgo, los factores que inciden, los síntomas principales y qué es lo que puede hacer la institución o cada trabajador, cada trabajadora para cuidarse y para prevenir estas situaciones, reconocer si ya las está sufriendo, y el enfoque que hacemos es trabajar de manera grupal y trabajar con creatividad, con técnicas artísticas, sin dejar y sin perder la reflexión que esto implica. A veces uno dice técnicas artísticas y parece que es lúdico, es un juego y no es serio. Y en realidad es muy serio. ¿Está descrita como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud? Sí. El asunto es que en el DSM-4, que es donde está la descripción internacional de las enfermedades, aparece más bien como un síndrome de estrés laboral crónico que como burnout estrictamente. Pero no es el estrés que le puede ocurrir a cualquier trabajador que tiene una sobrecarga, sino que implica la necesidad que tiene quienes asisten a otros que están en un gran sufrimiento de hacer algo con ese sufrimiento. Y esa es una actividad que suele ser muy frustrante, porque la población que se asiste desde el Estado es una población que está muy vulnerada en sus derechos y en su precarización socioeconómica, que no se resuelve con una única intervención, requiere de toda una comunidad y instituciones que en general también van en redes, a veces son juzgados, a veces hospitales, a veces ministerios o dependencias, que tienen que trabajar en red para ir ahí donde está ocurriendo algo tan grave. Y esto frustra porque no siempre sale bien. Afecta especialmente a aquellas personas que tienen trato con otros, ¿no? Exclusivamente, si no sería un estrés laboral de otro tipo. Claro. Por eso tantos médicos, enfermeros, docentes que probablemente padezcan esta patología, ¿no? Los docentes describieron esto como malestar docente desde la década del 70, tienen también burnout, muchos abogados que atienden a víctimas también lo sufren, médicos, enfermeros, pero cualquier personal de salud o que esté asistiendo a otro, digamos, a veces no es solamente en centros de salud, sino que a veces en los juzgados o en algunas dependencias de los ministerios, puede ser desarrollo social o justicia o derechos humanos, aparece esta sensación de no poder ofrecer más que nada profesionalmente, estar sobrecargado de trabajo, ver caso tras caso tras caso y no poder resolver el problema, porque ahí donde el otro viene tan vulnerado, resolver es una palabra muy grande. Karina, ¿y los profesionales que atienden a estas personas que sufren el síndrome de burnout, tienen la gimnasia suficiente como para identificar en una primera sesión, en los primeros minutos de una terapia, que se trata justamente de esto? Bueno, a ver, hay que estar... ¿Se puede confundir con otra cosa? No, es que, bueno, un poco lo que planteaba Vita, a veces se confunde con el estrés en general, pero en realidad la característica tiene que ver con que es un desgaste provocado por la asistencia y el acompañamiento a otros y no poder darle solución al otro. Esto, en el transcurso del tiempo, de los años y del sostenimiento de un sistema que a veces no puede acompañar a las víctimas, repercute en los profesionales, en su psiquismo y bueno, por eso... ¿Las consecuencias son en el plano físico, emocional, intelectual? En todos los planos, intelectual, físico, como vos bien lo decís, emocional, y en el peor de los casos se llega, digamos, a un estrés de la característica psiquiátrica, digamos, ¿no? De que entra dentro de los cánones psiquiátricos. Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es acompañar desde estos encuentros, y por eso celebramos que el municipio se comprometió con esto, porque les está ofreciendo a todos los profesionales y operadores, médicos, operadores de justicia y demás, un espacio para poder pensarnos y para poder pensarse en sus profesiones, en lo que no se puede resolver y
cómo se va trabajando desde el arte, como decía Vita, y desde distintas técnicas, esta frustración que nos genera, este malestar que nos genera, y tratar de encontrar herramientas para poder lidiar con eso, ¿no? Lo padece más gente de lo que uno piensa, seguramente. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Por eso digo que celebramos que desde el municipio se ofrezca este espacio. ¿Cuándo se descubrió, Karina, esta enfermedad, este síndrome? A ver, el síndrome es desde hace muchísimo tiempo, claro. Lo que pasa es que fue pasando por distintas nominaciones, ¿no? Se trabajó con grupos de enfermeros, hubo grupos de docentes, como decía Vita, digo, se fue viendo que la característica común era la asistencia y el acompañamiento a personas vulnerables, ¿no? Este acompañamiento es lo que termina de definirlo, porque tiene que ver con lo laboral, digamos, con la vocación que elige el profesional de asistir a un otro y cómo eso repercute en el psiquismo, ¿no? Hay un nuevo oficio que por lo menos se está extendiendo mucho en esta zona, que es el acompañante de adultos mayores, de personas enfermas. Lo deben padecer también, debe ser muy difícil poder convivir con esa situación y no poder muchas veces brindar una solución al paciente que tiene una enfermedad terminal o que está en sus últimos días o años de vida, ¿no? Esos son de los casos más graves, porque además, como uno de los factores que a la vez es de riesgo, pero también es de sostén, es la institución, estas personas a veces están muy en solitario realizando esa tarea. Y si no tienen un sostén de una institución donde poder ir a plantear aquello que les ocurre y ser sostenidos con otro tipo de recursos, están muy en soledad y a veces ni se enteran de que se están quemando. Decías del arte como una manera de dar cura. No sé si se cura o el paciente tiene que aprender a convivir con este. No podríamos hablar de paciente, porque más bien patologizarlo al extremo no tiene mucho sentido. En realidad lo primero es capacitar, saber esto. Toda la primera parte de la mañana, muy extensa, es en qué consiste y qué se puede hacer. La intervención artística tiene sentido si después va a generar una reflexión que permita atesorar herramientas para utilizar día con día. Esto es preventivo. Una vez que el síndrome ya se declaró, más bien la persona tiene que apartarse de su trabajo y realizar otro tipo de tratamiento individual. El abordaje grupal es preventivo y va elaborando antes de que esto llegue a mayores, que también tiene la ventaja de extender la vida laboral de la población laboral, porque evitás que antes de tiempo una persona que no pudo lidiar con estas situaciones se queme y ya no tenga más recursos y no quiera ir a trabajar. Y en general hay gente muy apasionada por su trabajo, han elegido de una manera muy noble ayudar a otros, suponiendo que eso de por sí va a funcionar para siempre y sin haber sido prevenido en la formación muchas veces que esto requiere atención sobre la propia salud del profesional, ¿no? Aquel que ayuda dice, bueno, mi vida es ayudar, bueno, pero primero tengo que estar saludable, pensar en mis herramientas, pensar hasta dónde puedo, qué recursos tengo, con quiénes trabajo y estar más sólido en ese sentido. Último, ustedes son de Buenos Aires, yo pienso a veces en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, hay donde ir, pero en estos pueblos chicos, ¿dónde recurrir, Karina? Si alguien identifica luego de escucharnos que puede llegar a padecer este síndrome. En realidad siempre hay equipos como el que nos convoca acá, digamos, que están abiertos a recibir algún tipo de demanda. Hay que buscar mucho porque hay grupos que se están armando recién, digo, hay que fijarse bien que apunte a abordar el burnout, hay grupos más terapéuticos, hay grupos más relacionados con el teatro, con el arte, que trabajan algunas técnicas de este tipo, pero en realidad hay que buscar en cada lugar particularmente. La verdad es que es difícil todavía instalar espacios donde esto se transforme en una necesidad, ¿no? Lo que falta todavía es la conciencia de entender que esto debería de ser parte de el proceso, digamos, laboral o de la situación laboral de cada uno como una parte de salud, digamos, ¿no? Como un abordaje desde la salud que tiene que estar incluido dentro del ámbito laboral, brindarles espacios a los trabajadores para poder canalizar todas estas preocupaciones, todas estas frustraciones, y todavía eso no está instalado como una ley, ¿no? Que nos habilite a nosotros el camino de decir, bueno, en todos los puntos de nuestro país existen grupos que abordan y que reciben esta fuerte demanda, porque la demanda está.
El tema es que a veces es complejo encontrar estos espacios. Si alguien tiene alguna duda, puede entrar a www.cuidadodecuidadores.com. Cuidado de Cuidadores también tiene su Facebook, nos pregunta y con las redes que más o menos tenemos vemos qué podemos hacer. Buenísimo. Y sabiendo esto, crear el clima, el ámbito en el trabajo para evitar que este síntoma, que este síndrome aparezca. Absolutamente. Muchas gracias.